Estoy en los Países Bajos, un lugar famoso por su buen hacer para diseñar sitios en los que convive mucha gente. Es tan famoso que una de las cosas que exporta es justo eso, arquitectura e ingeniería civil. Algunos países compiten por tener alta velocidad y hacen bien, otros saben que esa no es su liga. Entonces prefieren tener redes ferroviarias que aseguren a los paisanos que no hará falta aglomerarse en el centro del país o en la capital para estar donde hay empleo. Es verdad que los Países Bajos son un país pequeño, pero es un modelo que más de un país querría tener. Quien quiera una pincelada de historia, aquí la tiene. El desarrollo de los ferrocarriles holandeses está correlacionado al desarrollo de los canales para fortalecer la posición de los puertos de Ámsterdam y Róterdam y también para conectar las ciudades más grandes. Al principio las vías férreas tuvieron un ancho de 1676 milímetros, pero pronto pasaron al ancho de vía 1435 para conectar con la red ferroviaria alemana. Desde 1878, el gobierno se aseguró de que pequeñas ciudades y suburbios tuvieran conexión en tren. No era por capricho, sino para evitar que se les hundiera el suelo en las capitales por exceso de peso. Países Bajos también separó infraestructura de operación en 1995 y a día de hoy hay 4 grupos empresariales que se reparten el transporte ferroviario. NS, Arriva para las conexiones secundarias, Connexion para algo de buses y conexión local y Keolis para conexiones mixtas, pero NS tiene el 90% del tráfico y le interesa tenerlo contento. Y de ahí el empeño en componer estaciones buenas. La ambición por el civismo, la prevención del crimen a través del diseño y el wayfinding son ciencias que no encuentran resistencia en los planificadores de infraestructura. Esta es la estación de Tilburgo. Es una de las estaciones de la colección, queriendo decir, la colección de estaciones representativas del patrimonio de NS. En este caso, los paraboloides hiperbólicos son diseño de posguerra. Buscaban ligereza, austeridad en el uso de materiales y un mejorado rendimiento estructural. Un techo de paraboloides hiperbólicos reduce el riesgo de doblarse por compresión y soporta mejor cargas desiguales como la del viento. La estación de Arnhem fue reconstruida y ascendida al nivel de escultura por el estudio de arquitectos Une Studio, aunque dejaron parte de la fachada de 1960 para la historia. Cubiertas de acero con curvas. Mucho dejar pasar la luz natural. Esta estación se diseñó con la filosofía de quererlo todo fluido, consistente e interactivo, con espacios que fluyen sin muros interponiéndose en tu camino. Lo llaman funcionalidad por capas, a partir del modernismo holandés, con un toque de tecnología. Luz, movimiento, todo respira. Aquí la luz natural es la guía. No hace falta poner muchas señales, prácticamente ninguna, porque el humano acierta aquí con su tendencia a seguir la luz. Si todo respira, la gente fluye como el agua. Este elemento es el twist. Cosa muy difícil de calcular estructuralmente, como todo lo que parece fácil hoy en día. Tiene un componente funcional y simbólico. Representa la confluencia de los modos de transporte a los que sirve esta estación, que se unen, y cito a los críticos de la estación, en una celebración del movimiento visitada furtivamente por la luz. ¿Ves? Arnhem muestra que no solo de funcionalidad viven las estaciones, no solo de practicidad vive el ingeniero. Es un gran misterio. En los Países Bajos hay 6 estaciones de tren llamadas Key Projects, porque en ellas se transforma el viaje en tren, también el urbanismo donde se integran. Utrecht es una estación que lo tiene todo y se nota. El estudio de arquitectos Bendem and Crowell lo diseñó como hizo con la estación de Róterdam,
con la intención de que orientarse fuera una cosa intuitiva. No usan la luz como elemento de guía, como es el caso de Arnhem, pero aquí está todo muy iluminado y lo suyo es que haya fluidez. Esta estación se concibió en su versión actual como un elemento que uniera los dos lados de la ciudad. Sí, pero está súper bien hecho. Súper bien, ¿eh? Me encanta. Aquí está el mayor aparcamiento de bicis del mundo. Las mentes inocentes asumen que los holandeses que van de casa al trabajo salen de casa con la bicicleta, llegan a la estación de tren de origen y suben esa bicicleta al tren, y en la estación de destino bajan con la bicicleta y hacen los últimos metros o kilómetros en bici, y a la hora de regresar hacen lo mismo. Pues en realidad no es así, porque hacerlo es una forma de destruir el país. El holandés medio tiene 3 bicis, una para ir de casa a la estación de origen, otra para ir de la estación de destino al trabajo y para volver, y una tercera para ocio y vida fuera del trabajo. Y si me apuras te encuentras con alguien que hace deporte y tiene una cuarta bici. Así es muy fácil encontrarte con casas de 3 personas y 10 u 11 bicis perfectamente. Hay que saber dónde has puesto la bici. Si arriba o abajo. Y aquí sabe todo. 3 pisos, ¿eh? Ay, aquí he visto un... Ay, mira los ponis. Esta estación sería una maravilla para los defensores de la intermodalidad, porque por aquí pasa el tren, por ahí un coche, por ahí los buses, por debajo las bicis. La estación de Breda te puede recordar a la estación de metro de Lisbon, el metro de Chongqing, donde el tren se mete dentro del edificio. Pese a ser aparentemente tan cuadriculada, una vez más, percibo la intención de que una estación de tren no es solamente un lugar de transporte, también está concebida para ser un lugar de vida, de trabajo y de ocio. Otra cosa es que cada estación percibo aquí que tiene su estilo. En los Países Bajos hay estudios de arquitectura que procuran hacer estaciones de tren que recuerden al carácter o a la historia del sitio en el que están. Coen van Velsen se inspiró en los antiguos muros de la ciudad de Breda, gruesos, de ladrillos apilados, como una fortaleza. Pero dentro es como un hall, recto, sobrio, decidido e incluso acogedor. A pesar de parecer un mamotreto, fue declarado el mejor edificio de 2017. No funciona, está tecla. No funciona. Oh. Las estaciones de tren no son solo sitios de transporte, son catedrales seculares del movimiento, algo en lo que todo humano cree. Arquitectos como Van Krimpen y un estudio, Benton & Crowell, Grimshaw, que diseñaron la estación de Bijlmer Arena, creen que ya que el ser humano se va a mover, que lo haga con gracia, que lo haga en sitios bellos, que lo haga en lugares en los que va a querer estar. Con el que presumo. Tu estilazo holandés. Entonces, esto de aquí, lo de arriba del todo, eso de ahí, que es como una tenaza, Ajá. que lo agarras así. Sujeta a la viga.
sujeta la viga, todo ese vigón, todo el bigardo este. Vale, y luego, donde pone Amsterdam Bijlmer, el hormigón, no sé si es placa, Esto. todo está losa, no es una losa, ¿no? Eso está independiente, está en las pilas, Ujú. está sujeto en las pilas. Sí, se nota que está independiente porque aquí hay un agujero. Sí, o sea, pasa. O sea, pasa, no es que se resista con ello. Y eso... Soldado aquí, entiendo, pero Yo no lo creo que sé. sí. La rótula para que no haga momento. Es interesante eso, tío. Porque si no, ahora hasta el suelo podría levantarse. Belleza, belleza, se trata de la belleza, ¿sabes? No es frivolidad, no es frívolo. Me dijeron que si quieres conocer a una persona, observa que consume, pero si quieres conocer a una sociedad, observa que crea. Los trenes cuentan la historia del mundo, y lo que una sociedad crea es el reflejo de en qué cree. Bijlmer Arena como estación no es solo acero y hormigón y trenes, sino que es un espejo de la ambición, espejo de progreso, espejo incluso quizá de arrogancia. No pretendo aquí hacer una comparación entre las estaciones preciosas de Europa versus tu estación sosa que visitas todos los días, pero a donde quiero llegar es que en una sociedad, concretamente unos ingenieros civiles y unos arquitectos pueden crear cosas prácticas y funcionales y baratas, vale, pero también puede elegir que esas cosas sean, además de prácticas y funcionales, sean bellas. Bellas, que muestren que crees en algo bueno y superior a tu individualismo. Porque incluso el ser humano más cansado y más robotizado del trabajo tiene sed de gracia.